Habíamos quedado en el último audio con el versículo, que era el último versículo del prólogo, el versículo 18. A Dios nadie le ha visto o le vio jamás. El Hijo unigénito que existe en el seno del Padre, Él mismo lo contó. Esa es una de las traducciones, ¿no? Otra traducción que quizás es la que más conocemos: a Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, Él mismo lo dio a conocer. Vimos un aspecto como que ve al Hijo y al Padre. Hay otro aspecto también que es que en el Antiguo Testamento se dice que Moisés vio a Dios, que Jacob vio a Dios. Entonces, voy a ir a la catena áurea. ¿Qué es esto de la catena áurea? La catena áurea, y esta es la de Santo Tomás, hay varios, Santo Tomás de Aquino, son comentarios al Evangelio, pero basados en una recopilación de reflexiones o comentarios a su vez de padres de la Iglesia. Entonces, a propósito de esto, San Gregorio dice: pero bien claramente se da a entender que en todo tiempo que vivimos en esta vida mortal puede verse a Dios por medio de ciertas imágenes, pero no en cuanto a su misma esencia. Y de aquí dice que Jacob, que asegura haber visto a Dios, no vio más que un ángel. Y de aquí también que Moisés, que habló con Dios cara a cara, dice: manifiéstate a mí para que yo te vea. Lo dice Moisés en Éxodo 33:18. De cuya petición, dice San Gregorio Magno, se deduce que él deseaba ver en la claridad de su naturaleza infinita aquel a quien ya había empezado a ver por medio de ciertas figuras. Y también en este sentido son otros Orígenes, San Agustín, San Crisóstomo, los que hacen comentarios de en el mismo sentido, de este versículo. Bueno, y ahora que hemos concluido el prólogo, seguimos siempre en el primer capítulo con la introducción de la manifestación de Jesús como Mesías. Y lo hará mediante signos y mediante palabras. Y lo primero que viene nuevamente es el testimonio del Bautista, donde al Bautista lo van a ver sacerdotes y levitas para preguntarle quién es. Porque claro, todo el mundo se preguntaba, había en ese hombre había algo de extraordinario, como ha pasado con todos los grandes santos, ¿no? La vez pasada comentábamos San Antonio Abad, personas que se retiran y que van todos a buscarlo, porque la santidad atrae, porque son hombres de Dios, y las personas en esa especie de sexto sentido saben dónde está Dios y van a buscarlo, aunque sea en los confines del mundo. ¿Y qué otra cosa no pasó sino en un tiempo más contemporáneo, ¿no? Con Padre Pío, perdido allá en el sur de Italia, en un convento, y millones iban hasta allá para encontrarlo, aquel hombre. Pues con el Bautista podemos pensar exactamente lo mismo, un gran profeta, un hombre de Dios. Y entonces ya en Jerusalén, además que no estaba lejos él de Jerusalén, todos lo sabían, todos se preguntaban: ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Pero quién es? ¿No será el Mesías? Hay que decir otra cosa, ya estaban esperando al Mesías. El Mesías era para ese tiempo, hacía como unos 100 años antes que ya estaban esperándolo. Así que podía ser él, había signos que podía ser él. Entonces le mandan sacerdotes, levitas. Aquí hay una particularidad que lo hace notar algunos de los padres de la Iglesia, justamente en aparece en esa catena áurea de Santo Tomás de Aquino, y es el hecho de cómo se dirigen a él. Se dirigen, dice ellos, con respeto. ¿Y por qué? Bueno, dicen por un motivo. Porque esta clase sacerdotal
es una clase hereditaria, y claro, en una forma aristocrática, ¿no? Y pues el Bautista, como nos relata San Lucas, es hijo de sacerdote y su madre también era de estirpe sacerdotal. Por lo tanto, las preguntas que le hacen es, bueno, ¿tú quién eres? Y él dice, confesó la verdad, no la negó. Ese juego, ¿no? Confesó la verdad, no la negó. Es decir, ese énfasis que pone constantemente cuando debe ponerlo, cuando quiere ponerlo San Juan, el evangelista. Y dice, yo no soy el Cristo. Le pregunta, ¿eres tú Elías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No, profeta. ¿Eres un profeta? No, el profeta. El profeta también por antonomasia, porque era aquel profeta del cual hablaba Moisés, anticipaba que vendría otro profeta después de él, ¿no? Es decir, como un gran profeta, el profeta. Dice, no. ¿Quién eres? Entonces, pues tenemos que dar una respuesta, nos mandaron para eso. ¿Y qué dice? Entonces él responde con Isaías. Pero con Isaías cambió de puntuación. Lo que pasa, bueno, cambió de puntuación, recuerdo como nosotros lo puntualizamos. Porque en hebreo no hay puntualización. Entonces, ¿cómo es que se sabe? Por tradición. Siempre se ha dicho de tal forma. Incluso en el antiguo hebreo, no, hasta que no vino el masorético, tampoco hay indicación de vocales. Entonces, hay que saber exactamente de qué se trata para poner exactamente la palabra. Y aquí él da esta versión que es la que está dando el evangelista, en definitiva, porque recordemos que estaba en el desierto el Bautista. Entonces, dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. En Isaías dice, la voz que clama, punto, hay una puntuación ahí, antes creo que dije puntualización, no, puntuación. Ahí está la puntuación y después dice, en el desierto allanad los caminos del Señor. Es decir, no es la voz que clama en el desierto, sino la voz que clama en el desierto allanad. Bueno, ¿qué significa esto de allanar en el desierto? Es decir, allanar, aplanar las dunas, las montañas, que es una metáfora de los corazones humanos. Es decir, preparar los corazones, quitar todos los impedimentos, los obstáculos que hay, justamente para recibir al Mesías. Y eso es lo que estaba haciendo él. Porque él estaba preparando, llamando fuertemente a la conversión. Porque se venía ese tiempo, que pensaba en un tiempo terrible, se pensaba el día de la ira de Dios. Y aquí nos encontramos siempre con ese tema, con ese problema de las profecías que se unen, las que están muy distanciadas en el tiempo. Por ejemplo, ahora estamos hablando, y muchos dicen, es el fin del mundo. No, es el fin de un mundo, pero no es el momento del juicio final. El Señor volverá de alguna forma, se hará presente de alguna forma, su gracia, vendrá un reino eucarístico, lo que sea. Hay muchas suposiciones o conjeturas con fundamento. Pero, como decir, el reino vendrá, el reino prometido, que no está sobre la tierra, pero que está dicho por todos los profetas, y por San Pedro, y por tantos. Entonces, eso falta que se haga efectivo. ¿Dónde está el reino de Dios? Al contrario, es contestado constantemente. Estamos en ese momento antagónico muy fuerte y culminante de la batalla final, digamos, ¿no? Entonces, él venía a preparar el camino, a preparar los corazones, a predisponerlos para que pudieran escuchar, primero, claro, ese arrepentimiento. Por eso nosotros, antes de comenzar la Santa Misa, lo primero que hacemos al comenzar, mejor dicho, o antes es purificarnos en sentido de ese acto penitencial, para prepararnos a escuchar la palabra y a celebrar la Eucaristía. Bueno, eso quizás en pequeño, ¿no? En grande, si la venida del Señor viene, yo tengo que estar preparado.
tengo que estar preparado. Y a eso venía. Pero después resulta que dice, bueno, se recto el camino del Señor, y después los enviados, dice, eran de los fariseos, ¿no? En otras es como que los fariseos envían a su vez. Entonces, aquí algunos padres interpretaban que esa forma insolente de interpelar al Bautista era típico de estos fariseos y no de aquellos de la clase sacerdotal. Son sutilezas, lo dejamos ahí. Pero sí, lo cierto es que los fariseos, o los enviados de los fariseos, les preguntan, ¿por qué bautizas si tú eres el Cristo, no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es decir, ¿quién te dio ese poder, no? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de Juan es que él bautiza con agua, pero dice, muy importante, en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Es decir, a mí me habéis individualizado, por decirlo así, por ciertos signos, por la forma de vivir, ¿no? Evidentemente, del Bautista y lo que estaba haciendo. Pero hay uno que está en medio de vosotros, que no lo conocéis. No lo habéis reconocido ni lo conocéis. Y lamentablemente para muchos de estos nunca lo van a conocer. Es decir, no haber reconocido al Mesías. Yo una vez le pregunté a una judía mesiánica, me interesaba muchísimo, y me sigue interesando, porque son hermanos nuestros. Estos sí son hermanos. ¿Por qué? Porque ya reconocen a Cristo, creen en Jesucristo. Son judíos que han reconocido, ahora reconocen que Jesús, Yeshua Hamashiach, es el Mesías de Israel, el esperado. Y le preguntaba a una médico, le digo, y vos decime, ¿qué sentiste cuando descubriste eso? Y me dijo, una inmensa alegría y un inmenso dolor. Una inmensa alegría por saber que Jesús es el Mesías, que el Mesías llegó, que tenemos el Mesías, y un inmenso dolor por no haberlo descubierto antes. Es decir, 2000 años, ¿no? Entonces, y ellos están muy preocupados por los demás, para que lo reconozcan todos, obviamente. Ese movimiento que nació en Estados Unidos se llamaba Jews for Jesus, judíos para Jesús, pero hay muchísimos por todos lados, ¿no? De todo tipo, están los trinitarios, los que creen en la Santísima Trinidad, otros no, y están, por supuesto, los judíos que están en la plenitud de la fe, que es los católicos, ¿no? Judíos católicos, es decir, católicos que de proveniencia del judaísmo, como los primeros, no exactamente los primeros cristianos, ahí nació ese el tronco. Y eso es un motivo de una gran alegría, ¿no? Para ellos y para nosotros. Para nosotros. Parecería que es el tiempo que profetizado en la carta a los romanos, ¿no? Por San Pablo, cuando Dios les quita el velo. Pero ese es otro de los signos, está ocurriendo, signo de los últimos tiempos. Pero bueno, no me quiero ir fuera. Después, siempre con esas, como creo que habíamos comentado, con esas precisiones temporales y también, no solo temporales, sino de lugar. En el relato juánico nos dice que al día siguiente, después de todo eso que había ocurrido, él ve, Juan, que viene Jesús, que se aproxima. Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, con estas palabras tan bonitas que nos identifican a quién es el Señor, nos dejamos este audio. Hasta el próximo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.